Muy buenos días, queridos hermanos. Gusto saludarles por las pantallas de la plataforma. Un saludo especialmente a todos los matrimonios. Y quiero partir esta mañana con una pregunta que está ahí en el Power, tengo una pregunta ahí que se llama ¿casados, solteros? Esa es la pregunta que estoy planteando ahí en el Power, que Miguel lo va a mostrar. Es una pregunta que tiene que ver con el mensaje de esta mañana del matrimonio y la bendición de Dios y su responsabilidad. Dejo esta pregunta nuevamente, no estoy diciendo casado o soltero, estoy diciendo casado o soltero, y vamos a explicar esta pregunta más adelante en el desarrollo. Y les invito a abrir su Biblia, ya sea física o en sus celulares o tablet, en la carta de los Efesios, capítulo 5, versículo 21 al 33, que voy a dar lectura. Y quiero partir del 21, porque este versículo está muy ligado. Dice, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Les invito a orar para que Dios esta mañana nos dirija, nos hable a nuestro corazón, así como hemos escuchado el testimonio de estos lindos 4 matrimonios. Padre amado, te damos gracias, Señor, te bendecimos, te adoramos, porque tú eres el que has diseñado el modelo de matrimonio, y queremos esta mañana que tú abras nuestro corazón y a través de tu Espíritu Santo nos guíe a través del texto que vamos a compartir. Te damos gracias porque tú edificas el matrimonio y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué maravilloso escuchar el testimonio de estos 4 matrimonios, y hemos estado aprendiendo los primeros capítulos de Efesios acerca de las bendiciones de Cristo para el creyente y del plan revelado por el Padre a sus hijos, de reunir todas las cosas bajo Cristo. En los siguientes capítulos, Pablo, el capítulo 4, 5 y 6, nos va a llevar a la práctica y nos lleva a la práctica de estos principios y bendiciones. Por lo tanto, hemos sido llamados a vivir en la unidad del cuerpo de Cristo. La nueva comunidad, la iglesia, redimida por el Señor, es importante vivirlo. Juan Carlos nos compartió hace 2 domingos atrás acerca de Efesios 5, del 1 al 14, donde se nos llama a vivir esta nueva vida como hijos de luz. Y el domingo pasado, nuestro querido pastor nos compartió en Efesios del 15 al 21, en el mismo capítulo 5, donde se nos enseñó que Dios nos llama a ser llenos del Espíritu Santo, a ser guiados por el Espíritu Santo para caminar en esta nueva vida, aprovechando bien los tiempos en la voluntad del Señor. En el pasaje de hoy, Pablo se enfoca en un área más específica, que es en relación con la familia, y partiendo básicamente en el matrimonio. En este día domingo yo voy a tratar en mi sermón 3 puntos importantes. El primero, el modelo divino para el matrimonio. El segundo punto importante de este pasaje, el modelo divino para el esposo. Y en tercer lugar, el modelo divino para la esposa. El propósito de este mensaje es que vivamos conforme al modelo divino para poder fructificar en nuestro matrimonio y dar un modelo a la sociedad.
El contexto de este pasaje está inserto en el capítulo 4 y el capítulo 6 al 9, que tienen que ver con la vida práctica del creyente, luego de recibir las enseñanzas del plan del Padre y su voluntad para la iglesia. Así que la meta es para nosotros que vivamos el modelo de Cristo como familia ante esta sociedad. Vamos a ver una realidad en Chile. En primer lugar, queremos tener un contraste, queremos como iglesia mirar la realidad de nuestro país. Y en esta realidad tenemos una información que en el año 2018 se llevaron a cabo 63.187 matrimonios, concentrándose la mayoría de ellos, un 44,3%, en Santiago, más o menos 27.992 matrimonios. En el caso de los hombres, la mayor proporción de matrimonio por grupos de edad se presentó en el tramo de 30 a 34 años, más o menos con 14.158 personas. Y en el caso de las mujeres, la mayor proporción de matrimonio por grupo de edad se presentó entre los 25 y 29 años, con 16.449 mujeres. La cantidad de matrimonios de ese año, 2017 al 2018, aumentó en 1.867 nupcias o nuevos matrimonios. Y es importante que como iglesia miremos esta realidad, digamos que hace 2 años, pero por otro lado tenemos un contraste que hay un aumento sostenido del número de parejas que se divorcian luego de estar pocos años casados. Y en la última década, entre el 2006 y 2016, parejas que duraban menos de 5 años eran un total de 578, aumentó en un 525%, más o menos 3.035 parejas que se empezaron a fracturar, a divorciar, a romper. Especialmente en el año 2016, hubieron 10 casos de matrimonio que se divorciaron tras estar casados menos de 12 meses, lo cual nos está indicando que en nuestro país está ocurriendo una crisis en el matrimonio. Y es importante que escuchemos la opinión de un experto, que según nos indica el doctor Juan Yáñez, director de la Clínica de Atención Psicológica de la Universidad de Chile, que él es experto en terapia, de que este fenómeno de rupturas y de divorcio se debe, esta es la opinión de un experto, un doctor, no sabemos si es cristiano o no, pero él dice que hoy las parejas se organizan de una manera bastante más superficial y los valores que a veces las unen a estas parejas son transitorios y no permanecen. Y cambiando el valor, uno de ellos o los dos, pueden cambiar la posibilidad de estar juntos. Entonces vemos acá que hay un aumento de fracasos debido a que los matrimonios no tienen valores o raíces fuertes de base que le permiten vivir una vida fructífera. Y esto nos plantea varias preguntas, queridos amigos y hermanos. ¿Por qué fracasan tantos matrimonios? ¿Por qué hay jóvenes de hoy que no se quieren casar? Probablemente, si hiciéramos una investigación, hay muchos jóvenes que no quieren casarse. Y la sociedad da muchas razones, muchas explicaciones. Es probable que usted tenga una en su corazón. Quiero plantearle 2 a grandes rasgos de esta mañana. Una de ellas dice que el modelo del matrimonio es un modelo fracasado. Hay estadísticas, hay investigaciones, y la sociedad nos apabulla con tantos ejemplos. Y mucha gente llega a pensar esto. Otra razón es que los jóvenes, y aquí me dirijo al grupo etario juvenil de hoy, quieren vivir una vida sin compromisos, sin esfuerzos, sin sacrificios, sin trabajar juntos el uno por el otro. Y frente a esta realidad, tenemos hoy día la palabra de Dios a través de este texto que hemos leído, el apóstol Pablo, para mostrar sí que hay un modelo que permanece bajo Dios y que realmente Dios es glorificado. Veamos la Escritura, lo que nos dice en este Dios hoy día los matrimonios. Y vamos a ver el modelo divino para el matrimonio allí en el siguiente Power. Aquí Pablo nos hace un llamado y quiero partir con Efesios 4:1, que dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego
que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Aquí hay un llamado del apóstol Pablo a la iglesia, y dentro de la iglesia están los maridos y las esposas, los matrimonios. Aquí hay un llamado a una vocación que Dios hace al creyente hacia su nueva vida. Y también tenemos en Efesios 5:18 un texto muy importante que nuestro pastor nos compartió el domingo pasado, que dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sé lleno del Espíritu Santo. Entonces, si unimos estos dos principios de la carta paulina, el llamado a la vocación y el ser lleno del Espíritu Santo, vamos a entender que esto está relacionado en el resto de la Escritura hasta el capítulo 6:9. En el versículo 21, entonces, acá dice, vamos a partir de acá, Pablo exhorta a la recíproca sumisión dentro de la comunidad eclesial. ¿Qué dice el texto? Sometiéndonos unos a otros en el temor de Dios. Acá hay un verbo que ha causado muchos cosas, especialmente en las esposas. Es el verbo sometiéndonos. Este verbo está presente de una voz, en la voz media pasiva, upatosomenoi, que no significa sujeción, ni aún siquiera sumisión, entendida en el sentido de inferioridad, como que el hombre es superior y la mujer es inferior. Este verbo dice que es subordinación, y este verbo tiene una connotación positivamente militar, donde el orden y la disciplina juegan un papel de la mayor importancia. Es decir, Cristo es nuestro comandante y todos los creyentes somos sus soldados. Y esto es importante, porque esta sana subordinación es la que se implica en el correcto funcionamiento del organismo espiritual que es la iglesia. Todos sometidos unos a otros, todos subordinados unos a otros. Entonces comienza pues Pablo aplicando la norma general de la mutua subordinación en las relaciones conyugales, bajo la llenura del Espíritu Santo. Y esto es muy importante, queridos hermanos y amigos, en el matrimonio, porque sin la llenura del Espíritu Santo no podemos ni marido ni mujer responder en la forma que le agrada a Dios dentro del matrimonio. Es decir, la voluntad de Dios es la subordinación para los dos, marido y esposa, ante Dios, y la subordinación entre ellos, iguales ante Dios en creación, en capacidades diferentes en su creación y función, pero iguales ante Dios. Aquí hay dos principios: unicidad, serán uno solo, y pluralidad, son dos personas. Son dos principios que Dios colocó en el matrimonio como reflejo de la Trinidad, un solo Dios en tres personas. Por lo tanto, en este primer punto, como creyentes casados, y bien lo escuchamos en el testimonio de los 4 matrimonios entrevistados esta mañana, debemos estar subordinados unos a otros y necesitamos la llenura del Espíritu Santo cada día de nuestra vida. Veamos ahora el modelo divino, Cristo y la iglesia. Cristo y la iglesia. Aquí vemos en el versículo 23, voy a leer la frase intermedio, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Su Salvador. La iglesia está sujeta a Cristo. Cristo es la cabeza. La iglesia le obedece y confía en el Señor. Si entendemos entonces este principio divino, este modelo, Cristo como cabeza, y vamos a aclarar lo que significa cabeza, y vamos a hablar esto de subordinado, la iglesia subordinada a Él. Si entendemos entonces este principio divino de este modelo y lo vivimos, y yo creo que muchos lo estamos viviendo en nuestra vida, podemos entender los otros dos modelos que vamos a explicar posteriormente a través de la escritura que nos enseña este pasaje. Veamos la figura que nos aclara mejor este sometimiento mutuo para el matrimonio. Acá tenemos una figura de una corona, está Cristo ahí, y abajo hay un matrimonio, un hombre y una mujer,
y tenemos justamente dos flechas que indican hacia arriba. No sé si puede mover, Miguel, el siguiente power. Y vemos que tanto la mujer como la esposa, ambos están subordinados a Cristo y ambos están subordinados entre ellos. Y esto es importante. Este modelito lo vamos a ir repitiendo a través del mensaje para que se nos vaya grabando en nuestro corazón. Porque a veces la vida, la rutina, se nos olvida un poco esto y tenemos que volver a la Escritura, hermanos, para que el Señor nos recuerde siempre que estamos subordinados a Cristo y estamos subordinados entre marido y mujer, en ese sentido. Y justo a este modelo, directamente quiero ir directamente al Salmo 1, versículo 1 al 3, que dice lo siguiente, porque este es un principio que tenemos que integrarlo para hacer un matrimonio fructífero. La Escritura dice en Salmo 1, del 1 al 3, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado, sino que en la ley, en la palabra de Dios, está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Este principio está en el siguiente power, está en el Antiguo Testamento, allí que nos enseña para toda persona que quiere fructificar su vida en el Salmo 1. Y aquí vamos a tenerlo porque Dios nos da la clave. Hay tres elementos que nos dan la clave. Hablamos al principio del llamado a la vocación, Efesios 4:1. Después 5:18, ser lleno del Espíritu Santo. Tenemos el modelo de Cristo, pero ahora integramos este principio de meditar en la palabra de Dios de día y de noche. Y esto es importante, esto de tener un tiempo de buscar la intimidad con Dios, marido y mujer, juntos, compartir la palabra de día y de noche. Porque esto es clave en nuestra vida. Enfrentamos un mundo con una cosmovisión secularista y animista y en contra de Dios. Y esto nos protege. Por eso es clave, ¿no? El segundo aspecto es deleitarse en la palabra. La palabra de Dios es gozo, es dulce, como la miel. La palabra nos deleita en nuestro corazón, nos produce satisfacción. ¿Y para qué? Para no andar en los consejos de mal. Y especialmente para nuestros matrimonios jóvenes, como el caso de Benjamín y Camila y otros, es importante escuchar a la voz de Dios antes que el consejo de la sociedad, aún de parientes inconversos, porque hay muchos consejos en esta sociedad, pero el consejo de Dios sobrepasa y es vital y es fundacional y es completo. ¿Cuál será el resultado? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Por lo tanto, si vinculamos este principio con el modelo de Cristo, tenemos todo lo necesario, estimados amigos y hermanos, marido y esposa, para glorificar a Dios en nuestro matrimonio. Luego el apóstol Pablo comienza con la mujer, pero yo quiero invertir acá y quiero ver el modelo del marido, pero antes quiero que veamos de nuevo la figura del matrimonio. Como ustedes se dan cuenta, ahí el marido tiene una flecha oscura al lado izquierdo. Nos vamos a concentrar en él para mostrar que este varón, este marido, nosotros los esposos, estamos subordinados a Cristo y a la vez estamos subordinados a nuestra esposa. Veamos entonces el modelo divino para el marido que está en Efesios 5:28. Ahí está. Dice, voy a leer el versículo 25. Dice, maridos, amad a vuestras esposas, a vuestra mujer, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a su mismo cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás en su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Y el versículo 33, la primera parte dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y tenemos acá que el verbo amar está 5 veces acá.
5 veces en ese sentido. Entonces vemos que el marido, nosotros esposos, queridos maridos, o varones que se van a casar, o jóvenes que están pensando en casarse, tenemos el modelo divino del marido. Aquí nos muestra que Cristo es la cabeza. Pero a veces confundimos esto de cabeza y pensamos que cabeza quiere decir yo mando, yo soy el dictador, y eso no es lo que quiere decir la Escritura. La Escritura nos muestra que es un principio mal entendido por muchas personas. En nuestra cultura latinoamericana dice que manda en la casa es el hombre, pero la Escritura divina dice que la cabeza significa servicio en sumisión y en amor. Servicio en sumisión y en amor, en subordinación. Sirvo subordinado en amor a aquella persona que es mi esposa. Cristo sirve a la iglesia en humildad y la respeta y la guía con su autoridad. Entonces aquí el modelo divino que tenemos de Cristo, Cristo amó a la iglesia, la ama y la seguirá amando. Y en segundo lugar, se sacrificó, es decir, Cristo se entregó a ella para salvación. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia en amor práctico? La cuida en primer lugar. Cristo despliega todo su amor. Él se encarnó en su vida para ir a la cruz, para dar su vida por la iglesia. Ahí hay un amor total, el amor ágape. Y en segundo lugar, la protege del mal. Cristo protege a su iglesia. Y aquí tenemos una responsabilidad a los maridos de proteger a nuestra esposa en todos los planos. En tercer lugar, Cristo la sustenta con su poder. Y es importante que nosotros podamos sostener, contener a nuestra amada esposa por medio del Espíritu Santo que está en nosotros. En cuarto lugar, la guía con su palabra y su espíritu en desarrollo. Y aquí necesitamos aspecto de la palabra de Dios. Así que la iglesia está sujeta a Cristo. Versículo 24. Ahí dice, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a su marido en todo. Aquí Pablo desarrolla estos dos principios, pero tenemos en primer lugar un mandato importante, queridos varones. El amar es imperativo y no depende si nuestra esposa nos pone un plato de comida en la mesa o si nos lava la ropa. Es un amor incondicional. Es decir, es una orden dada por Dios que a Dios le agrada. ¿Cómo amar a la esposa? ¿Cómo amar a la mujer? Y Pedro, en 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, dice, maridos, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a un vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Es decir, el apóstol Pedro nos manda a vivir sabiamente con ella. Y a veces, queridos maridos, tenemos que reconocer en nuestra vida que de repente hemos cometido errores, hemos sido necios, hemos tomado decisiones precipitadas, no hemos consultado a nuestra esposa, hemos tomado una decisión sola. Por lo tanto, aquí el apóstol Pedro nos previene que debemos vivir con el consejo de Dios en las decisiones y acciones del matrimonio, para no afectar a la esposa en su persona y en su desarrollo. Un tercer aspecto que el apóstol Pablo nos ordena es no ser áspero con ella, violento, violencia, agresión, ira. Colosenses 3:19, versículo B, dice, y no seáis áspero con ella. Aquí Pablo toca el tema de la violencia y el respeto hacia la esposa. Es decir, el marido debe respetar a su esposa, debemos respetar a su esposa. Hemos visto que en nuestra sociedad que ya pololos se atacan violentamente, novios se agreden. Hemos visto mucha violencia en el país y las noticias nos dan testimonio de ello. Así que esta falta de respeto es por no respetar y ser áspero y violento con ella. Así que, queridos maridos, esposos, futuros maridos, tenemos por un lado el modelo de Cristo y su iglesia, que significa servicio en sumisión en amor, como marido hacia nuestra esposa. Y por otro lado tenemos un serio desafío personal para vivir como esposos delante de Dios con estas responsabilidades bajo la meditación y la obediencia a su palabra.
Aquí tenemos algunas preguntas para todos ustedes. ¿Cómo cuida usted a su esposa? ¿Cómo la cuido yo a mi esposo? ¿Cómo la sustenta? ¿Cómo expreso respeto hacia ella? Mucha de la violencia en miles de hogares se debe a que los maridos no han entendido este modelo y lo desconocen. Y me refiero a los esposos inconversos, que no conocen a Cristo. Pero también maridos que no hemos entendido el modelo y no hemos revelado la palabra de Dios. Y eso también es una forma de violencia. Es decir, Pablo nos previene. La disminución de matrimonio en Chile y el aumento de las crisis de separación y divorcio, lo más seguro que se debe a que como iglesia, como cuerpo, los matrimonios no están mostrando un modelo que bajo Dios sí se sustenta y sí funciona. Este es el modelo de marido que Dios diseñó para nosotros, queridos varones. Si vivimos este modelo de marido, seremos ejemplo para nuestros hijos y nuestras hijas. Piensa y pensemos en un momento. Nuestros hijos se fijan en usted y en mí. ¿Cómo tratamos a nuestra esposa? La forma como la tratamos imprimirá en nuestros hijos un modelo que puede ser negativo, fuera del orden creado, violencia, separación, o positivo, viviendo el modelo de Cristo. Hay esposos que viven como solteros casados, es decir, piensan y actúan como solteros, pero viven como casados. ¿Se acuerdan que yo puse al principio casados solteros? ¿Se acuerdan ustedes que puse esa frase, casados solteros? Y descubrimos, yo no sé si a usted le ha pasado, a mí una vez me pasó, que yo tomé decisiones sin consultar a mi esposa, siendo un matrimonio muy joven en nuestros primeros años. Estaba viviendo como soltero casado, pensando así, pero actuaba como casado delante de la sociedad. Y esto no solo es en los hombres, también es en las mujeres. Así que teniendo ahora como trasfondo este modelo divino, no podemos vivir como casados solteros. Somos casados, unidos ante Dios, y el Cristo es el tercer cordón de tres dobleces, junto con nosotros, que no se rompe fácilmente. Y teniendo como trasfondo el modelo divino y su responsabilidad es el marido hacia su esposa, veamos ahora el modelo que Dios ha colocado para la esposa. Pero volvamos al modelito de la pareja, ahí que tenemos este modelo sometimiento mutuo, me lo pueden mostrar exacto, y vemos que la flecha de la esposa está en rosado allí, que también está subordinada a Cristo y está subordinada mutuamente con su esposo. Y ahora veamos finalmente el modelo de la esposa, el modelo divino, y está en el versículo 22, las casadas estén sujetas a su propio marido, ya dijimos en ese sentido que la subordinación, como al Señor. Y esta frase, como al Señor, vamos a desarrollarla un poquito más. Y el versículo 24 está el modelo para las esposas, así como la iglesia está subordinada a Cristo, así también las casadas lo estén a su marido en todo. Y finalmente el versículo 33, la segunda parte, dice, y la mujer respete a su marido. Dios colocó a la iglesia como la novia, la esposa sujeta, subordinada a Cristo, es decir, una iglesia obediente, una iglesia que confía en el Señor, aprendiendo a caminar bajo la dirección del Señor, bajo su Espíritu Santo y bajo su palabra, y desarrollando en la iglesia, igual las esposas, todas sus capacidades, todos sus dones, todos sus talentos al servicio del reino de Dios y al servicio de su matrimonio y al servicio de su familia, de sus hijos. Así que una iglesia que se expande bajo la autoridad de Cristo, Pablo se dirige en este texto a las casadas y les advierte que deben estar subordinadas a su respectivo marido en todo, de la misma manera que la iglesia está subordinada a Cristo. Un teólogo presbiteriano, Charles Hodge, dice, cuando Pablo ordena que las esposas obedezcan a sus maridos, es necesario que los obedezcan como maridos, no como amos, ni como reyes, ni como dictadores. La última parte es agregado mío. Así que la razón de que es de esta obediencia, esta subordinación, es que el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Ahora, está sujeta, está subordinada a su marido. Hay una frase que dice, como al Señor.
Vimos, queridos maridos, ya la exigencia que Dios nos hizo a los maridos delante de nuestras esposas y para con ellas, en esta relación de subordinación mutua. Por lo tanto, como el Señor indica a la esposa un principio de sujeción que es guiado como si ustedes, queridas esposas, estuviesen sujetas, subordinadas a Cristo. Esta última frase, como el Señor, no se ha entendido bien, pero quiero explicarlo. Da a entender que en la nueva dimensión sobrenatural del matrimonio cristiano, las mujeres casadas deben subordinarse a su respectivo marido como quien se subordina a la santa voluntad de su bendito Salvador. Pero yo sé que ustedes van a hacer la siguiente pregunta: ¿y qué pasa cuando mi marido quiere obligarme a mí a hacer algo malo, o a decir algo malo, o a ser cómplice de algo malo? Bueno, como tú, como la esposa que está subordinada a Cristo, tú le puedes decir: querido, yo estoy subordinada a ti como el Señor. Esto quiere decir que yo no voy a hacer nada malo, ni me voy a hacer cómplice de tu maldad, ni voy a hacer taparte tus errores que desagrade a mi Señor. Es decir, yo sigo siendo subordinada a mi Señor. William Hendricks dice lo siguiente: esta obediencia debe ser de parte de ella una sumisión o subordinación voluntaria. Y por cierto, solamente a su propio marido, no a cualquier hombre. En segundo lugar, Dios le pide a la esposa que respete a su marido. ¿Y qué significa esto? Significa que el respeto es una actitud de consideración, de amor, de valoración que la esposa ejerce en fe y en dependencia del Señor hacia su esposo. Es un deber, no es una alternativa, es un deber, es imperativo respetarlo. Aunque posiblemente, querida esposa, tú no estés de acuerdo en algunas cosas con tu marido, pero significa que las esposas deben dar el valor como persona a su esposo y como la persona que Dios escogió para ella. No podemos desconocer la violencia que existe y ha existido en la historia del hombre hacia la mujer, y esa violencia proviene del pecado del hombre al no amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia. Sin embargo, dicho esto, hay miles de hombres que no son respetados por sus esposas. Y esto también es una forma de violencia en el matrimonio. Y esto también es una lección anticipada para aquellas parejas jóvenes que nos están viendo, aquellos jóvenes que quieren casarse, aquellas jovencitas que están pensando en casarse. Esta falta de respeto al marido ha causado que el valor del esposo sea menoscabado, sea denigrado ante los ojos de sus hijos, ante los ojos de las familias parentales, y como modelo de hombre de Dios. Y hay muchos chistes y bromas sobre maridos que son menoscabados, que hoy se conocen por chat, por internet, por WhatsApp, por película, que es una burla que hace la esposa hacia el marido, y al hacerlo lo hace también hacia ella y hacia el matrimonio. ¿Se acuerdan la pregunta que dice al principio, casado, soltero? Ahora la pongo en femenino. Casadas, solteras. Hay esposas que viven como solteras casadas. Es decir, piensa y actúa como soltera, pero ante la sociedad vive como casada. Por lo tanto, teniendo el modelo de Dios para el matrimonio, tanto para el marido, nosotros, como para la esposa, tenemos hoy todos los matrimonios un serio desafío por medio de la enseñanza paulina que los exhorta a ser llenos del Espíritu Santo, Efesios 5:18, y a meditar en su palabra, Salmo 1, para vivirle en nuestra vida matrimonial, para ser fructífero ante Dios y honrarlo a Él. Como iglesia, podemos en el Señor encarnar estos dos modelos que Cristo nos ha entregado para dar testimonio del reino de Dios y esperanza a miles de jóvenes y jovencitas que el modelo de Dios es bueno. Veamos finalmente, por última vez, el modelo de la pareja, si lo podemos mostrar ahí, en pantalla, por favor, Miguel, esa. Y ahí tenemos el modelo para darle a la sociedad. Ambos iguales ante Dios, diferentes en capacidad de creación y dones, pero iguales ante Dios, subordinados a Cristo y subordinados entre sí, por medio de la palabra. Tenemos este modelo de subordinación mutua. Queridos hermanos, finalmente, la nueva vida en Cristo para el matrimonio implica sometimiento mutuo, respeto mutuo, cuidado mutuo y esfuerzo unido
siendo llenados por el Espíritu Santo para vivir el modelo de Cristo y su iglesia diariamente por su medio, su palabra. El gran reformador alemán Martín Lutero dijo: no hay relación de comunión y compañía más agradable y amistosa y placentera que un buen matrimonio. Maridos y esposas, pidamos al Señor la llenura del Espíritu Santo y meditemos su palabra para vivirla delante de Dios y mostremos al mundo que hay un modelo que funciona para la gloria de Dios. Les invito a orar.